Hola a todos, pues estamos aquí en un nuevo vídeo para el blog. En este caso es un tutorial sobre cómo utilizar las herramientas más básicas de Adobe Premiere, de nuevo por petición popular. Así que os voy a enseñar desde cómo empezar un nuevo proyecto, empezar con una nueva secuencia, importar archivos y cositas que podemos hacer con ellos, lo más básico, básicamente. Así que vamos a ello. Bueno, pues aquí está mi escritorio. Como podréis comprobar, tengo el fondo de pantalla de mi banda, Netflix. ¡Oh! Spam, spam. Así que vamos a abrir el Adobe Premiere. Adobe Premiere es un programa de edición de vídeo bastante intuitivo, como casi todos los programas de Windows, pero bueno, concretamente este es uno de los más utilizados porque está muy actualizado, está muy optimizado, la verdad es que funciona muy bien y tampoco requiere de una gran cantidad de recursos. Se puede utilizar en prácticamente cualquier ordenador. Bueno, pues esto sería lo primero que veríamos si abrimos el programa. Como podréis comprobar, no hay nada. Así que lo que deberíamos hacer en primer lugar es archivo, nuevo, proyecto. Aquí nos va a pedir que le demos un nombre al proyecto. En este caso, por ejemplo, vamos a llamarlo prueba. La ubicación donde queremos que nos guarden los archivos pertinentes a todas las modificaciones que hagamos. Yo, por ejemplo, en este caso, pues voy a crear una carpeta nueva aquí, que se va a llamar prueba, igual que el proyecto. La seleccionamos y seleccionar carpeta. Respecto a lo demás, tal y como os venga, porque en el fondo esto es lo más estándar, así que no haría falta hacer demasiados cambios. Le damos a aceptar y ahora nos va a abrir un proyecto. Una vez hemos abierto este proyecto, debemos abrir una secuencia. Para que nos entendamos, el proyecto sería, digamos, la película y cada una de las escenas serían las secuencias de la película. Por lo tanto, un mismo proyecto puede tener diferentes secuencias y luego se pueden hacer montajes de estas diferentes secuencias. Para hacerlo, volvemos a Archivo, Nuevo y veis que nos aparece la opción de secuencia que antes estaba en gris y no se podía seleccionar. Aquí nos va a solicitar la información respecto al formato y a la resolución que queremos que tenga la secuencia. Si no lo sabéis, simplemente dadle a aceptar y al importar el primer archivo os va a preguntar si queréis que la secuencia se adapte a las características del archivo que vosotros estáis importando. ¿Por qué? Porque a veces no tenemos claro qué resolución o qué formato tiene lo que sea que utilicemos para grabar, ya sea el móvil, una cámara o lo que sea. Os recuerdo que este tutorial es para gente muy novata y solamente es para salir del apuro o para gente que esté empezando, ¿de acuerdo? Entonces, a no ser que tengáis muy claro qué es lo que estáis buscando, en cuyo caso os diría mirad por internet qué tipo de resoluciones hay, qué cosas se pueden hacer, etcétera. Simplemente os diría que le deis un nombre a la secuencia, secuencia 1 o prueba sec 1 y ya está, con esto sería suficiente. Porque realmente si nos metemos ya por aquí nos encontraremos pues diferentes tipos de formato, por ejemplo tenemos este de aquí, que esto sería pues para resoluciones de 1080, luego tenemos el 720, etc. Pero como en el fondo vamos a depender sobre todo del material de archivo que tengamos, el material que nosotros vayamos a utilizar para editar, tampoco hace mucha falta. Luego aquí en ajustes podemos determinar, pues por ejemplo, los fotogramas por segundo. Yo os recomiendo que os quedéis entre los 24 y 25, de nuevo dependerá también del material de archivo que tengáis, pero tened en cuenta que esto es algo que luego a la hora de exportar, si queréis, lo podéis cambiar.
porque hoy en día muchas de las cámaras que utilizamos para grabar graban en 30 o incluso 60 y eso es una locura. Realmente la calidad de vídeo, para mi gusto, para mi parecer, creo que queda mejor en 25 o 24. Y como podéis ver también nos aparece la resolución. Pero bueno, es que estamos en las mismas. Esto en el momento en el que importemos un archivo se nos va a modificar. Así que le damos a aceptar y nos aparece esto de aquí. Esto es la línea de tiempo, que es donde vamos a ir añadiendo toda la información. También nos aparece esta ventana de aquí, que básicamente es la preview, es decir, donde vamos a ir viendo lo que estamos haciendo en esta línea de tiempo. Y aquí que tenemos pues el proyecto, que sería como la carpeta en la que tenemos todo el material que hemos ido importando para poder arrastrarlo directamente. Además también tenemos la pestaña de efectos, la pestaña de controles y bueno, os vendrán más pestañas, pero estas son las básicas que más vamos a utilizar. En este caso, lo siguiente sería importar material. Lo podemos hacer de dos maneras. La más básica y sencilla y easy de toda la vida de Dios es arrastrar, que es lo que nos gusta más a todos, ¿no? Así que simplemente vamos a ir a buscar, pues por ejemplo, en mi carpeta de YouTube, blog del último vídeo, Makeup con Ezra, vamos a subir, por ejemplo, este archivo. Entonces, lo podemos arrastrar aquí en la pestaña de proyecto, ¿veis? Y ya nos aparece. O, lo voy a borrar, lo podemos arrastrar directamente a la línea temporal. ¿Veis que nos aparecen las líneas? Entonces, ahora nos preguntará si queremos que el proyecto coincida con las propiedades del archivo. Si no queremos que nos cambie la resolución, le decimos que no. Resolución, fotogramas por segundo, el tamaño, todo. Si no queréis que os lo cambie, le decís que no. Si queréis que sí que lo cambie, porque queréis que el material que vosotros tengáis ocupe la totalidad y sea de la mejor resolución posible y que quede lo mejor, o sea, que quede totalmente adaptado, le decimos que sí, que nos cambie los ajustes de la secuencia. ¿Veis? Esto es lo que os decía. Si os dais cuenta, este cuadrado era antes más pequeño, ahora es más grande porque tiene el mismo formato que el archivo que acabamos de incluir. Lo voy a borrar, porque en caso de que lo hayamos hecho de la otra manera, es tan simple como hacer exactamente lo mismo. Lo arrastramos de esa carpeta hasta aquí. Y ya lo último que nos quedaría sería, pues por ejemplo, importar música, sin más. Por ejemplo, yo tengo esto de aquí. A ver, esto es un vídeo. Por ejemplo, vamos a importar esta canción. La traemos aquí, como hemos hecho con las imágenes y los vídeos. Y la ponemos aquí. Y ahora lo que pasa es que esta es demasiado larga, ¿no? Entonces lo que podemos hacer es utilizar esta herramienta que es para cortar. Y le decimos que nos lo corte pues donde queramos. Si os fijáis os aparecerá esto. Estos son unas guías rápidas que sirven para que sea más fácil luego cuadrar las cosas. Y cambiamos otra vez al selector y le decimos que nos borre el resto. Y ya tenemos pues la música. Bien, en esta escala de tiempo lo que tenemos es que de esta doble línea hacia arriba está todo lo que son capas de vídeo. Y de esta doble línea para abajo están todas las capas de audio. Vale. Shortcuts que tenéis que tener como si fueran el santo grial. Control Z, es decir, deshacer. También podemos acceder a eso a través de edición, deshacer, pero ¿para qué? Si podemos darle el control Z es mucho más fácil. Control C para copiar y control V para pegar. Básico. Si no, volvemos, también se puede acceder a ello a través de edición. Ahora mismo están seleccionados el canal de vídeo 1 y 3 canales de audio. Si le doy clic aquí, se seleccionan. ¿Qué significa? Que en caso de que nosotros hiciéramos control copy, nos copiaría en estos dos canales seleccionados allá donde esté el marcador de tiempo puesto, que es esta barrita de color azul. Por ejemplo, si yo paso esto aquí, por ejemplo, lo selecciono, le digo control copy
control C, o simplemente copiar, y ahora le digo aquí control V, nos lo pegará donde sea. Pero si por ejemplo yo ahora le digo que me lo pegue aquí, ¿lo veis? Fácil. Tenerlo en cuenta porque cuando estéis editando esto os puede dar problemas y es una tontería. Otra cosa a tener en cuenta es que estaréis interactuando con la pantalla que tenga el reborde de color azul. Si os fijáis, cada vez que cambio, muy visual, pero es un detalle que hay que tener en cuenta. Bien. Si os dais cuenta, aquí nos aparecen dos vídeos que parecen iguales, pero no lo son. Este es el resumen de toda la secuencia. Es decir, si yo aquí pongo varios vídeos, este sería la suma de estos tres. De hecho, si os pasáis por encima sin hacer clic, simplemente pasando el ratón, veis que aparece una preview en pequeño de lo que hay en ese vídeo, ¿no? Sería como, digamos, lo que luego vamos a ver. Y este es solo el archivo en sí, una vez, sin más, sin nada nuevo. Además, si os fijáis aquí os aparecen lo que dura y como podréis comprobar, uno dura más que el otro, porque aquí hay. La otra manera es tan simple como ir a archivo, importar, y nos abrirá el buscador, el explorador de Windows de toda la vida. Aquí buscamos el archivo, ya sea por ejemplo el mismo, Ezra, y le decimos que abrir. Clic y nos aparece aquí. En caso de que hayamos importado un montón de archivos y no estemos seguros de cuál nos sirve, cuál no, qué es lo que es ese vídeo concretamente, porque muchas veces lo tenemos aquí con un nombre extraño y no sabemos qué es, ¿no? Entonces le damos doble clic y nos abrirá un visualizador como este, en el que podemos ir por toda la línea de tiempo. Y por ejemplo, pues a mí me interesa solamente este trocito, entonces le damos aquí o en el teclado a la O. Como veis aquí aparece entre paréntesis, ese es el shortcut. Pues yo solo quiero este trocito, ¿vale? Y le damos aquí, que sería la I. Entonces lo único que nos va a exportar es este pedazo. Y podemos elegir si solo queremos el vídeo, el audio, o si cogemos la imagen entera, estaremos cogiendo las dos cosas. Por ejemplo, si cojo solo la imagen, veis que aquí debajo no aparece nada. Si cojo solo el vídeo, solo el audio, perdón, nos aparece solo el audio. Y si lo cogemos desde la imagen, nos aparecen las dos cosas. Vale, imaginaos que por lo que sea vosotros estáis... a veces pasa que se os desincroniza el audio con el vídeo. O no queréis que haya audio o vídeo en todo el trozo. ¿Qué podemos hacer? Pues lo que podemos hacer es bloquear una de las dos pistas a través de este candadito, entonces podremos separarlo. Y si os fijáis, aparece la cantidad de tiempo de diferencia que hay entre el punto de origen real y el nuevo. También lo podemos volver a recuperar y ya estaría. Podemos hacer exactamente lo mismo con el otro. ¿Qué más cosas podemos hacer? Podemos mutear el audio para que no suene este canal. Todo lo que hay aquí no sonará. Por ejemplo, si yo pongo esto aquí y muteo esto, no se escuchará el audio de ninguno de estos dos. Pero si yo cojo este canal de aquí de audio y lo bajo abajo y muteo este no se va a escuchar, pero este sí. Sin embargo, por ejemplo, si solo queremos que se escuche uno, le podemos dar a la S, que es para que suene solo. Es decir, solo se va a escuchar este canal. Por ejemplo, tenemos 3 canales de audio distintos y le hemos dado a solo. Este será el único que se escuche, pero este no sonará. Y este tampoco. Si os fijáis aquí, en esta barra de control del audio, no aparece nada. ¿Eso por qué?
porque es mucho más fácil que no estar muteando todas las pistas y dejar solo la que queremos que se escuche. Es absurdo, cuantos menos clics mejor, esto siempre es así. Perfecto. Del mismo modo, si tenemos las imágenes en diferentes pistas, por ejemplo, demos por sentado que tenemos estas tres, una encima de la otra, por un tema de que queremos hacer montajes y diferentes historias. Si yo le quito la visibilidad a este, por ejemplo, vamos a hacerlo así un poco diferente. Si yo le quito la visibilidad a este, ese no se va a ver. Solo se verá el de abajo, que sería este y este. Si yo quito el de abajo, no se verá y solo se verá el de arriba. ¿Lo veis, no? Es bastante fácil. Muy bien. ¿Qué otras cositas podemos hacer? Vamos con el control de efectos. Bueno, efectos, características en general. Si hacemos clic para seleccionar este archivo de aquí, se nos abrirá el control de efectos aquí. En este control de efectos tenemos diferentes cosas. En general están divididos por diferentes categorías: movimiento, opacidad, reasignación del tiempo, volumen y volumen del canal. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, si lo que queremos es subir el audio de todo este canal, lo hacemos a través de aquí. Si lo que queremos hacer es subir solo esta pista de aquí, lo hacemos a través de aquí. Luego, respecto al vídeo, si lo que queremos es mover la posición del vídeo en el eje X y en el eje. Luego, si lo que queremos hacer es ampliar o alejar, también podemos hacer que la escala no sea uniforme, es decir, no respete las proporciones originales de la imagen. Entonces, por lo tanto, podemos deformarla. La rotación. El punto de anclaje lo vamos a dejar porque es bastante complicado, esto ya es un poco más avanzado. Y este filtro también, antiparpadeo tampoco hace falta. Y luego está la opacidad. Y por último tenemos la reasignación del tiempo. Esto sería pues, para dilatar o para contraer la duración del vídeo, es decir, que sea más en slow motion o en fast motion. Si os habéis dado cuenta, en todos estos efectos hay una cosa en azul justo delante que tiene un aspecto como de reloj. ¿Qué es esto? Vamos a hacerlo con la opacidad, que es lo más espectacular. Esto es un marcador de tiempo, es decir, ese reloj nos permite decirle al programa el punto de inicio y salida de valores distintos del mismo efecto. Es decir, si yo, por ejemplo, quiero que el vídeo pase de opacidad 0, es decir, totalmente invisible, transparente, al 100, o sea, totalmente visible, puedo darle al reloj, decirle que me haga un punto de fotograma clave, justo donde tengo el marcador del tiempo, que es esta línea azul, ¿vale? Entonces, cuando nos ponemos encima de donde hay un punto clave nos sale en azul, y le digo valor 0. Y luego me voy unos segundos más adelante, creo otro punto, veis que aparece aquí, ahí, ¿lo veis los dos? Y ahora le digo, y este a 100. ¿Qué pasa? Que si yo ahora le doy al play, ¡magia! No, tecnología. Muy bien, pues acabáis de hacer vuestra primera transición. Es fantástico y maravilloso. Podemos hacer lo mismo marcando puntos, por ejemplo, en la escala. A ver. Le decimos que aquí queremos que esté la escala uniforme para volver al original. Marcamos un punto a 100 y luego unos segundos más tarde marcamos otro punto y le decimos que nos lo ponga a 150. Y ahora lo que va a hacer es un zoom digital, que se llama. Y ya está, es así de siempre realmente. Así que este relojito en realidad es clave, es
súper útil y os va a permitir personalizar mucho vuestros vídeos. Ahora sí vamos con los efectos, que es lo más utilizado. Cuando vamos a la pestaña efectos nos aparecen dos tipos, los de transición y los efectos de vídeo o audio. En este caso, por ejemplo, voy a poner un efecto de vídeo que va a ser, por ejemplo, vamos a ponerle un corrector de imagen para que nos cambie la imagen a blanco y negro. ¡Pam! Ya está, ya lo habéis visto. Simplemente cogemos el efecto y lo arrastramos hasta que nos aparece la manita con el más. Luego vamos a ponerle una transición de vídeo. De solución vamos a pasar a negro. ¡Cling! Y aquí no sé si se ve. Por cierto, para ampliar es esta, cogemos el extremo de la barra y abrimos o cerramos para ir más cerca. Si os fijáis, ahora porque nos hemos ido muy lejos, ahí, acabo de poner el pasar a negro, de modo que si yo ahora me vengo aquí, ¡pum!, me hace una transición. Es muy similar a lo que hemos hecho hace un momento con la opacidad, solo que es más rápido porque no tenemos que estar generando fotogramas clave. Luego, por ejemplo, para el audio vamos a poner un efecto de audio y amplificador vocal, por ejemplo, para que se escuche la voz más clara. Lo que pasa es que aquí no hay voz, en fin, pero es tan simple como arrastrar de la misma manera. En esto lo mejor es que trasteéis, porque en el fondo, por mucho que yo ahora me ponga, no puedo ponerme a enseñaros todos los efectos que hay. Otra transición de audio muy típica, una ganancia, que sería pues para que el sonido vaya de menos a más de forma paulatina, igual que el vídeo se funde en negro. Y eso sería el funcionamiento de los efectos. No tiene mucho misterio, ¿verdad? Si os tengo que recomendar algunos, son los efectos de disolución de imagen, porque para cerrar y abrir vídeos es lo mejor. La disolución de audio, también los fundidos de audio, porque van genial también para cerrar y abrir vídeos. Y uno que se llama Lumetri, que dependiendo de la versión que tengáis, no sé si estará ya incluido, si no también os lo podéis descargar, no hay problema, que es un efecto que nos permite controlar muy bien las características de la imagen. Sería como la edición en Photoshop, pero para vídeo. Cuando hayamos puesto un efecto, nos aparecerá aquí en control. Si bajamos, justo debajo de donde estaba todo lo que os acabo de enseñar, nos aparecerán los efectos, por ejemplo, opacidad, por ejemplo, el blanco y negro, y en caso de que no lo queramos, lo podemos o bien desactivar desde aquí, o bien lo podemos borrar desde el botón derecho. Entonces, por ejemplo, con la corrección básica del Lumetri que os comentaba hace un momento, pues podemos cambiar la temperatura para que se vea más oscuro, bueno, más azul más bien. Podemos cambiar la tinción para que se vea más magenta o más verde. Podemos cambiar la exposición, más claro o más oscuro. Tenemos toda una amalgama de opciones que, bueno, simplemente trasteando. Del mismo modo, más abajo nos aparecerá también pues el efecto que hemos puesto de audio, el de amplificación vocal, justo en la categoría de audio de los efectos del canal, de la pista. Otra cosa que también nos puede venir muy bien es crear sólidos o textos. Podemos crearlo desde aquí, nuevo elemento color mate, en caso de que queramos crear un sólido. Nos va a pedir qué resolución, nos aparecerá automáticamente la resolución que hayamos puesto en la secuencia o la que hayamos modificado al hacer la importación, como os comentaba antes, y los frames por segundo. Podemos elegir el color que queramos, por ejemplo voy a elegir un rojo porque se ve mucho, y llamarlo mate rojo, por ejemplo. Y esto lo podemos arrastrar para generar un fondo que luego, por ejemplo, podemos utilizar pues para poner unos créditos o lo que sea.
También lo podemos crear desde archivo, nuevo, color mate. Y desde aquí podemos crear un título heredado. Esto es básicamente un texto que nos puede servir, pues como comentábamos antes, para hacer unos créditos. Hola. Por ejemplo, vamos a llamarlo créditos. Qué chico tan guapo, ¿no? Y de nuevo, como habéis comprobado, os aparece pues toda la resolución y demás de la secuencia. Aquí os aparecerá esto. Este es el editor de texto. Si no sale de buenas a primeras, ahora os enseñaré cómo, pero necesitamos los menús de edición. Aquí nos aparece el más básico. Pero si nos venimos aquí a estas tres líneas, veréis que podemos abrir herramientas, estilos, acciones y propiedades. Entonces, por ejemplo, así bien bonito. Si queremos crear un texto normal en horizontal, esto es un texto. Si queremos crear uno en vertical, también podemos hacerlo. ¿Vale? Luego, con esta herramienta de aquí, pues podemos seleccionar uno u otro. Podemos seleccionar ambos. Le podemos decir que este queremos que nos lo centre en medio, de forma horizontal y vertical. Lo mismo con este. En este caso se van a solapar, obviamente. Le podemos decir que estos dos nos los alinee arriba, en el centro, en otro lado, en la parte de abajo. Por ejemplo, ya le pedimos que nos lo centre. Ya está. Podemos hacer formas también. Podemos hacer líneas, podemos crear líneas libres, diríamos, formas libres. Y todo esto le podemos dar unas propiedades. Seleccionamos el selector y le decimos, por ejemplo, yo quiero que este texto sea en tamaño, pues, o 200 o 18, o lo quiero en cursiva, o lo quiero en negrita, bueno, lo típico, ¿no? Un poco como el Word, si quieres que la alineación sea central o sea en un lado, lo que tú quieras. Le podemos decir que lo queremos al 50% de opacidad para que no se vea tanto. Lo podemos hacer por coordenadas en la posición. Lo podemos inclinar. Le podemos dar, pues, por ejemplo, una sombra de color negro con una buena opacidad, un ángulo, que la distancia sea mayor. Básicamente esto es un poquito pues ir trasteando hasta que encontremos lo que nos interesa, ¿no? Una vez lo hayamos, por ejemplo, este lo podemos cambiar, le podemos decir que lo queremos así, lo queremos... Estos son predeterminados ya que vienen, ¿no? Por ejemplo, en amarillo. Ok, vale. Nos aparecerá aquí como un archivo, como un material de archivo, igual que el resto de las cosas que hayamos importado y simplemente lo arrastramos, por ejemplo. ¿Veis? Entonces a esto también se le pueden dar propiedades de efectos, igual que hemos hecho antes. Por ejemplo, vamos a hacerle un pasar a negro, como hemos hecho antes. Entonces, al texto y a la imagen. Entonces, nos aparecen los dos. O queremos que se vuelva de negro a blanco, a rojo, perdón, sin problema. Entonces, una vez tenemos esto, venimos aquí, botón derecho, y le decimos, que nos marque la salida y nos marque la entrada. ¿Qué significa? Que lo que va a exportar el programa como vídeo final será lo que esté dentro de estos dos cloudators. Si yo, por ejemplo, pongo esto aquí, esto no va a salir. Entonces, recordad siempre cuadrarlo bien. Una vez ya lo tenemos, recordando que desde archivo podemos guardar, importante, le decimos que nos exporte los medios. Eso es para que nos haga el vídeo. Y nos aparecerá esta ventana.
Aquí yo os recomiendo que si el formato de la secuencia es el que queréis, le digáis que coincida con la secuencia. Si no, la otra opción, y esto ya es para exportación un poquito más de más nivel, tenéis varios formatos para poder exportar. Yo normalmente el que utilizo es este porque es el que mejor calidad tiene en Premiere Pro. Y le podéis decir que los ajustes coincidan con el origen. Si le dais aquí, os abrirá la carpeta donde os lo va a exportar. En este caso, pues queremos que nos lo exporte en el mismo sitio que donde tenemos los archivos, ¿no? Y donde lo tenemos todo guardado, que sería en prueba. Y le decimos que OK. Queremos que nos exporte vídeo y audio, obviamente, y aquí están toda la información del formato. Si vamos bajando, veréis que nos aparecen efectos, audio, ¿verdad? No hay que hacerle mucho caso a esto porque realmente no tal. Pero sí que es cierto que aquí tenemos pues varias cosas que a lo mejor sí que nos interesa cambiar. Por ejemplo, la resolución. Ay, no, es que es para Instagram. Ah, pues igual nos interesa que sea un formato cuadrado. Le damos aquí y lo cambiamos. Si le damos aquí, significa que no va a mantener el ratio, o sea, que se va a deformar el vídeo para hacer el cambio que le estamos pidiendo. No, es que como hemos dicho antes, lo quiero 24 frames por segundo, pues le damos y lo cambiamos, sin problema. Y básicamente una vez lo tenemos, le decimos exportar. Nos abrirá esta ventana, lo cargará tranquilamente y una vez haya terminado, tendremos nuestro vídeo. Pues eso sería todo. Espero que os sirva de mucha ayuda, la verdad. Espero que no se haya hecho muy tedioso y que la explicación haya sido lo más clara posible, por favor, porque creo que, sobre todo la gente que está empezando, a todos nos gustaría encontrar un vídeo en el que nos digan cómo se hacen estas cosas. Así que nada, chicos, os veo en el próximo vídeo.